Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos una vez más a este día donde vamos a compartir la escuela sabática ya de la lección número 8. Avanza el tiempo, se va rapidísimo el tiempo. Y bueno, pues ya estamos aquí en esta lección número 8. Las semanas pasadas ha sido de veras escuelas, como lo habíamos dicho la semana pasada, desafiantes. Y esa pues está muy bonita, está muy desafiante. También se llama el servicio sanador. Hermanos, esta escuela es muy preciosa. Aquí es donde nosotros vamos a ver realmente cuál es la tarea de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. Así que pues sin más, hermanos, compartamos la escuela sabática y vayamos con ellos. Vayamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Dice que el énfasis este día pues va a ser el servicio, cercanía con los necesitados. Así pues, Moisés como siervo fue fiel en toda la casa de Dios y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Hebreos capítulo 3, verso 5. Esa es en la versión Dios habla hoy. Las lecturas bíblicas están cifradas sobre todo en Éxodo capítulo 3, donde está todo lo que es el encuentro de Moisés con Dios, con Jehová, allá en el monte, humeante, el monte del Sinaí, y cómo tiene su encuentro, sus encuentros y sus desencuentros del Señor, de Moisés con el Señor, cómo se niega, etcétera. Todo este pasaje que ustedes ya han leído, que yo espero que lo lean en estos días, está por demás interesantísimo. Y bueno, pues Hebreos 3:5, que es el que acabo de leer, y Mateo 9:35, donde Jesús dice que recorría todas las ciudades, todas las aldeas, y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio y predicaba el reino de Dios, y iba él sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, ¿iba qué? Iba sirviendo. Esta es la escuela sabática. Estos son los textos bases. Ese es el título y ese es el énfasis. Pero ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Bueno, el objetivo dice que vamos a asumir el compromiso de vivir como creyentes y como iglesia, uno de los elementos más importantes del accionar de un discípulo. El servicio sanador, que se evidencia la cercanía con los necesitados para fomentar su sanidad y su restauración. Hoy vamos a ver eso, hermanos, lo que es el servicio sanador. Bien, ustedes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir el compromiso de vivir como creyentes y como iglesia, uno de los elementos más importantes del accionar de un discípulo. ¿Cuál es? El servicio sanador. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acercándonos con los necesitados, acercándonos a ellos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, para fomentar la sanidad de ellos y su restauración. Eso es lo que hacemos nosotros, o tenemos que hacer como discípulos. Ese es nuestro objetivo de esta escuela y es al final lo que tenemos que salir del sábado, salir y saber, bueno, desde hoy ya sí, porque usted ya lo vio, desde hoy tiene que saber que tiene que ser así. Usted tiene que practicar como creyente, como iglesia, este servicio sanador, acercándose a las personas para que ellos se les fomenten ellos su sanidad y su restauración. Miren, hermanos, hay una palabra en el Antiguo Testamento, bueno, en lo que es la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y en este pasaje, en esta versión que nosotros vamos a ver, esta Septuaginta utiliza una palabra que es terapeu, o que ahí viene nuestro famoso terapia, ¿sí? Terapia, que es igual a servicio. Esa palabra se utiliza ahí en Hebreos 3:5, servicio. Ese es el servicio cristiano es una acción, hermanos, es una acción terapéutica sanadora. Y ahí en la Septuaginta, perdón, es que la traducción del Antiguo Testamento al griego se traduce en numerosas ocasiones la palabra servicio mediante el vocablo terapeu, de donde proviene nuestra palabra terapia. Entonces, describe la acción de alguien que se mantiene cerca de otro como medio para su sanidad. ¿Sí? Alguien que se mantiene cerca de otro como medio para su sanidad. Entonces, este es el servicio cristiano, es lo que vamos a hacer nosotros. Por lo tanto, hermanos, el terapeuta es la acción del servicio que se describe ser como cercanía y calidez en el acompañamiento hacia el débil o al enfermo. No es de sorprender entonces que la Septuaginta se utilizara la terapeu para describir las acciones de los líderes que sirven a Dios acompañando al pueblo en su proceso. Números 12:7 habla de Moisés, Josué 1:2, Josué 8:31, capítulo 31, verso 33, capítulo 9, verso 4 al 6. Pero el ejemplo más claro es el de Moisés. Esos son los ejemplos que vamos a ver ahorita. En estos pasajes nosotros vemos primero a Dios acompañando al pueblo. Miren, para empezar, esta escena es que Dios acompaña al pueblo donde quiera que va.
Si ustedes recuerdan, Dios desde el principio ha visto siempre por los suyos, desde Adán y Eva hasta sus hijos y los hijos de sus hijos, Enoch y otros muchos pasajes, Dios ha estado siempre cerca. Entonces allí vemos la presencia de Dios. Dios es el que inicia este proceso de acompañamiento, está siempre cerca de su pueblo, ¿sí? Dios ha acompañado al pueblo. Moisés, pues fue quien fue un líder, pero fue también como un pastor para Israel. Los acompañó en el proceso de esa transición de la esclavitud hacia la libertad. Y la carta de los Hebreos, que ya leímos nosotros, constata que Moisés fue un siervo, un terapeuta, ¿sí? Un terapeuta, alguien que estuvo cerca, fue fiel en la casa de Dios. Eso es lo que dice y que ya leímos en Hebreos capítulo 3, 5, y donde dije que se utilizaba la palabra terapeu, que es terapia, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, bueno, pues el que muestra esto, el ejemplo, el único en el que se utiliza el terapeu para el servicio, es en la mayoría de estos es las acciones de Jesús, las acciones sanadoras de Jesús, que ya vimos el pasaje de Mateo 9:35. Esta, hermanos, es la base para concluir que los discípulos, entre los discípulos el servicio se entendía, hermanos, como algo que era acompañamiento, encaminados siempre a acompañar a otros, de restaurarlos y de sanarlos. Eso es lo que hacía Jesús. Iba por las ciudades, iba por las aldeas, iba predicando el evangelio del reino, iba sanando, terapeu, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Me atrevo a pensar incluso menos que la parábola del buen samaritano, lo que hace el buen samaritano con aquel que está herido es que, ¿sabe qué hace? Él está haciendo terapia, terapeu, lo está acompañando en ese trance de dolor, lo venda, le pone vino, le pone aceite, lo sube a su caballo y lo lleva al mesón y deja para que lo cuiden, etcétera. Está haciendo ese proceso de terapia donde va a ser la sanidad de aquel enfermo. Bueno, pues eso es lo que hace Jesús, predicando por todos los lugares, está predicando el evangelio del reino de Dios y sanando y restaurando. O sea, está haciendo ese terapeu. Entonces ya tenemos aquí el ejemplo de los dos. Bien, como entonces decimos que Hebreos 3:5, ese pasaje es el único que se utiliza terapeu para referirse al servicio, la mayoría de las veces se utiliza para describir las acciones sanadoras de Jesús. ¿Sí? Esa es la base para concluir que los discípulos entendían eso como acompañamiento, que es lo que acabamos de decir, ¿sí? Miren, entonces, vean, vamos a ver el primer punto, dice que el llamado de Moisés para ser sanador siervo. Vean ustedes que el llamado, primero, hermanos, viene de una iniciativa de Dios. Este esquema es permanente de toda la vocación, de todo llamado a servir. Primero, la iniciativa es de Dios. Dice que Dios estaba en el monte y lo llamó. Dice que Jeremías fue llamado por Dios, Isaías fue llamado por Dios, Ezequiel fue llamado por Dios, Daniel fue llamado, todos inicia por ahí, ¿sí? Y la respuesta es que a veces tenemos, bueno, eso es importante comprenderlo, hermanos, porque tenemos que comprender que quien tiene el proyecto de liberar, sanar, acompañar a todos los sufrientes es Dios, porque a Él le interesa, por eso llama. Entonces, cuando el Señor nos llama, en este caso a estos líderes, y nos llama a nosotros, entonces está dándonos a entender que para Él lo más importante es la gente. Es lo que acabamos de decir. Viene, en ocasiones además se responde con resistencia. Moisés decía, no, mándame, no me mandes a mí. Lo dijo varias veces, le dice, pues, si digo quién viene, con el nombre de quién voy. Y bueno, no me van a creer porque, pues, ¿qué señales hay? Y empieza a decirle que no quiere ir. Al final, Dios le entiende, yo te dije que vas y vas a ir, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hace Dios para transformar los no en sí? ¿Y cómo le hace? Bueno, pues sencillamente el Señor lo convence. Miren, identificamos las razones que pone, ¿no? Si vemos nosotros, usted vaya a Éxodo 3 y va usted va leyendo el pasaje y va viendo las cosas en las cuales Moisés, ¿por qué se está negando? ¿Sí? Y entonces vea cómo Dios le está diciendo por medio de su palabra que tiene que ir y le está dando los no en sí. Fíjense, por ejemplo, le dice, pero si me respondió Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los egipcios de Israel? Y le dice, yo estoy contigo. Pero ¿quién soy yo? Yo voy contigo. Él es no, y Dios le dice sí. ¿Sí? Entonces cuando le dice, pues aquí no me van a creer, entonces ¿qué hago? Y dice, creerán que se te ha aparecido Jehová. Y vas a hacer señales. Y luego le dice también él, entonces, pues ay Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, dice, yo soy tu Dios, yo estaré contigo, yo te enseñaré lo que has de hacer. Su no los transforma en sí. Y luego le dice, pues envía otro en mi nombre, dice, no, dice, tú vas a ir, ten seguridad porque yo voy a estar contigo.
Vean ustedes cómo entonces sus no los transforma en sí. Y Moisés, aunque no quiera, va a ir porque Dios le está diciendo que tiene que ir. Y no hay excusas porque las excusas que puso son rebatidas por él. Yo voy contigo. Hermanos, piénsalo bien. ¿Sí? Aquí está lo de Moisés. Pero en realidad es como si fuera, le estuviera hablando a usted. Y usted si se niega, ¿qué le dice el Señor? Lo mismo que le dijo a Moisés. Yo voy contigo. Te creerán que sea te ha parecido Jehová. Tú vas a ir. Miren, hermanos, Moisés es moldeado para ser siervo, sanador. Desde que comenzó, miren, Moisés comienza en casa de Faraón. Todos lo sabemos, hemos leído el libro de Éxodo y si no, usted ya vio la película, los 10 mandamientos también, ya la vio, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo él crece en Egipto, en el palacio y está muy bien, y toda se la pasa muy bien. Pero cuando Moisés sale a su pueblo, él experimenta en carne propia el sufrimiento. Ve cómo está sufriendo su pueblo. Ahí está, ¿ve? Entonces, desde sus vivencias se identifica con el pueblo oprimido. Y entonces, hermano, nosotros en la conversión somos llamados a sentir como propios los dolores de los que sufren. Si no lo siente, hermano, entonces tendría que ver. Pero ahí está el proceso de él. Véase el proceso de Moisés. Bueno, es un proceso que también tal vez tenemos que pasar nosotros. ¿Cuál es la misión de Moisés? Bueno, la misión de Moisés es buscar, fomentar la solidaridad, despertar la esperanza de la libertad, convencer de que Dios está con ellos, ayudar aún ante la hostilidad que surge por las propias heridas. Y vean, Moisés tiene que ir a hablarle no solamente al pueblo, tiene que hablarle tiene que hacer entender a Faraón que él vale el nombre de Dios. Obviamente Faraón que dice, estás loco, yo ni conozco a tu Dios, ni sé quién sé, yo tengo mejores dioses. Y vean cómo el Señor está trabajando en Moisés de tal manera que esa misión él la va a cumplir. Una vez que él se apropia, que experimenta en carne propia el sufrimiento, desde donde vive, de donde está, se identifica con ese pueblo oprimido y entonces él es llamado a sentir esos propios dolores y entonces dice, bueno, pues entonces vamos, manos a la obra y se pone a hacer la misión. ¿Cuál? La de solidaridad, solidarizar, despertar esperanza, convencer de que Dios está con ellos y ayudarlos aún ante la hostilidad que surge por las propias heridas causadas por sus opresores. Ahí está la misión. Está dando a Moisés esa misión. Él está haciendo esa misión. Él está respondiendo ante el llamado que se le da. ¿Sí? Sí. Entonces, vean, esto que estamos haciendo, es que Moisés tiene un gran trabajo. Y aquí es donde empieza su cuestión sanadora. ¿Sí? Miren, el ejemplo ahora, esto es de Moisés. Y en el tiempo y en el ejemplo de Jesús como sanador, el servicio sanador de Jesús revela aspectos muy importantes de su actuación que orienta nuestro accionar como discípulos. Vean ustedes, primero, las sanaciones de Jesús muestran su cercanía a los marginados. Jesús contracorriente toca, abraza, tiene comunión, dialoga, establece contactos, se acerca, convive con los enfermos, con los marginados. Ahí estábamos viendo desde el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, y vemos cómo se acerca a la suegra de Pedro, que es mujer, que está enferma, que se le considera como pecado el estar enfermos, ¿sí? Y la toca, la levanta, se acerca a ella, la toca, la levanta y la sana y la restaura. Hacer cosas que los sacerdotes no hacían, que no hacía el clero, vamos a decirlo, de aquel tiempo. Entonces vean cómo está haciendo en contracultura. Él va y toca a las mujeres prostitutas y les perdona sus pecados. Deja que le toquen los pies. Él deja que lo toquen las mujeres hemorroísas. Lo tocan los leprosos, aquellos cuales están marginados, aquellos que están lejos. Él los toca. Entonces lo que hace Jesús, esas sanaciones, muestra su cercanía con ellos. ¿Sí? Imagínese usted hoy en nuestro tiempo, ¿a quién tendríamos que ir a abrazar? Pues alguien que esté haciendo que tenga ¿qué? Exactamente. Podría ser, no lo sé, hermano. Yo no le digo que vaya, lo abrace. Póngase su cubrebocas, use todo bien. Pero hermano, ahí estaba Jesús, sanando y restaurando. Las obras de sanidad de Jesús evidencian que las personas ocupan un lugar central, no las tradiciones. Y a veces pues, los sacerdotes, el levita, ¿se acuerdan de este famoso pasaje del buen samaritano? ¿Por qué no fueron a ayudarlo? ¿Por qué no fueron? Simple y sencillamente, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no querían. No, dejemos, es que tal nuestro culto, tenemos que ir a ofrecerle sacrificios al Dios Todopoderoso. ¿Cómo vamos a ir y detener el tiempo? No.
Entonces, a veces nosotros tenemos que preguntarnos qué tradiciones, costumbres o formas representan un obstáculo en la actualidad para que la iglesia, los creyentes desarrollen ministerios de servicio sanador. El culto, nuestras actividades en la iglesia, otras cosas, ¿qué podría ser? Y hay cosas que también no nos están ayudando a ser los mejores discípulos de Jesús. Tendríamos que verlo. En aquel tiempo, bueno, los levitas y el sacerdote, pues el culto a Jehová, pero ¿y el necesitado? Porque al final de cuentas, hermano, eso nos van a preguntar, Mateo 24, Mateo 25, el juicio de las naciones, porque tuve hambre y me diste de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Eso es lo que nos van a preguntar. No nos van a preguntar cuánto fuimos a la iglesia, ni cuánto hicimos, ni cuánto diezmamos, ni cuánto ofrendamos, ni si era el pastor o no. Nos van a preguntar qué hiciste con estos mis pequeños. Por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Oh, tremendo, tremendo. Entonces, fíjense cómo las obras de Jesús nos llevan a ver que a Él le importan más las personas. Ahora, las tradiciones quedan atrás, hermano. Entonces, lo importante es esto. Ahora, hermanos, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, miren, primero tenemos que identificar qué personas o grupos dentro y fuera de nuestra congregación tienen necesidad de restauración, de un servicio sanador, y vamos a proponer acciones a emprender para que se haga, ¿sí? Para hacerles un servicio, ¿sí? Entonces, fíjese, aquí tenemos un recuadro que le presento a usted, que está en su cuaderno de escuela sabática, por si no lo ha visto. Entre las personas o grupos que necesiten sanidad y restauración, es una columna. Dentro de la congregación y en el entorno de la iglesia de los creyentes. Allí usted como ejercicio tiene que poner nombres de personas dentro de la congregación que necesiten sanidad y restauración. Y recuerde, es el terapeuta, el acompañamiento, el acercarse a los pobres, a los necesitados, a los que están mal, a los que tienen alguna situación, dentro de la congregación y fuera de ella. Y dos, en la segunda columna vamos a ver qué acciones vamos a emprender a favor de cada persona o grupo. Si usted puso dentro de la congregación a fulanito de tal, ¿qué necesita? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si puso a un vecino tal, ¿qué necesita? Pues vamos a ver. Sí, vamos a ver. Todos necesitan algo, aunque sea compañía, pero necesitan. Y eso es lo que vamos a hacer. Recuerda que está el proyecto de fin de trimestre, ¿verdad? Y en ese proyecto de fin de trimestre necesitamos ver qué avances se tienen en esta preparación. Hay que programar jornadas de oración, ayuno durante toda esta semana. Y que el impulso del Espíritu nos guíe a ser una comunidad sanadora por medio del servicio que realizamos y realizaremos. Ya necesitamos trabajar. Entonces, fíjese bien, la escuela sabática nos ha estado llevando de la mano, primero para saber y entender que necesitamos servir. Segundo, cómo servir. Y ahora nos está diciendo ya cómo hacer. Estamos estableciendo estrategias. Hay que poner manos a la obra. Y no necesitamos hacer un proyecto de iglesia. Empiece usted por un proyecto personal. Visite a algún enfermo, algún amigo, un vecino. Si alguien de la iglesia le llama y le dice, hermano, esto quiero que vaya a ver a alguien. Y si tiene tiempo, hágalo. Y si puede, hágalo. Y si no, haga tiempo para hacerlo. Porque si usted fue llamado para eso, hermano, usted tiene que hacerlo. Si usted dice, no, es que no es mi labor, eso que lo haga el pastor, no tiene llamado. Pero el llamado es para todos. Es para todos. Porque al final a todos nos van a preguntar. Hermano, ser discípulo de Cristo implica ser siervos sanadores, cuya tarea es la de estar cerca de los necesitados para acompañarlos en sus procesos de liberación y sanación. Muchas veces estos procesos son largos y desgastantes. Sin embargo, el Señor despertará el amor y la compasión. Nos dará la inspiración, la paciencia, la sabiduría por medio de su Santo Espíritu para servir en esta diaconía. Y sanado, o sea, terapeuta, acompañar y estar cerca de los enfermos que en ella hay y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Qué emoción, hermanos, es esto. Perdón, hermanos, discúlpenme. Tengo que ver aquí cómo dejo de compartir aquí. ¿Sí? Entonces, hermanos míos, este es importantísima esta escuela. Por lo tanto, déjenme dejar de compartir para hacer este cierre ya. Por lo tanto, y ahora ya no, lo único, hermano, pues es poner manos a la obra, manos en acción. ¿Sí? Vaya, haga algo esa semana. Visiten a alguien, hermanos. Por aquí,
En las mañanas, luego a veces salgo y pasa un señor en silla de ruedas que no tiene 2 pies. Los pies tienen sus prótesis, pero no las usa, usa la silla. Y ahí va el pobrecito. Y él se va a comprar a la esquina sus desayunos. Y pues cuando lo veo, lo primero que hago es saludarlo y darle un aventón. Ahora sí que darle un aventón prácticamente, porque sí, jalo su silla de ruedas. Y ahí vamos. Y lo llevo, lo espero que compre su desayuno y lo regreso. Visiten a alguien por allá debe estar enfermo. Vayan a verlo. Pregúntese, así como hacía Jesús. Mire, Jesús lo que hacía saliendo de la sinagoga, dice el libro de Lucas, perdón, de Marcos, capítulo 1. Dice que Jesús salió de la sinagoga y fue a ver a Pedro y a Simón. Iba junto con Juan y con Jacobo. Y fueron a verlo. Y se enteraron que su suegra estaba enferma, la suegra de Pedro. Y ahí hicieron con ella el proceso de restauración, el terapeuta. Hermano, ¿quién no vino ese sábado a la iglesia? Quizá necesite ayuda. Pues hermano, pues ahí se lo encargamos. Hagamos la labor. Recuerda, hermano, compartir este video. Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente porque sé que lo están haciendo. Agradezco también al hermano Josué y a Carlita que me permiten estar con ellos compartiendo reflexiones y que me estén haciendo promoción de la escuela sabática. Así que si Carlita ve este video, ya está la tarea, hermana. Aquí está la tarea. Les agradezco porque sí he visto que sí lo han compartido. Siga compartiendo para que si puedo yo ayudar a algún hermano, pues me gustaría mucho que tuviera una línea sobre la cual guiar este sábado su escuela sabática. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.